A Cinder no le gustaba nada la situación actual. Mientras caminaba por los pasillos de Beacon, tenuemente oscurecidos por el crepúsculo, seguía viendo multitudes de estudiantes preocupados que corrían hacia las ventanas más cercanas para observar, ya fuera con asombro o con miedo, la flota que ahora se encontraba en su puerta. Sabía que los atlesianos eran audaces y despreocupados por cualquiera que no fuera de los suyos, pero esto era demasiado. Y que Ospin la hubiera llamado a su oficina no le daba ninguna tranquilidad. Llegó a la antecámara que contenía los ascensores a la torre del director, y allí vio un rostro familiar. Lo había visto en televisión, en internet y en el Glass Unicorn. Vestido con un traje blanco formal, estaba James Ironwood acompañado de su mascota favorita, Winter Schnee. El solo hecho de escuchar ese nombre le revolvía el estómago. Solo la había tratado durante unos meses años atrás, y eso había sido suficiente para toda una vida. Lo peor de todo fue que ella fue la primera en notar su llegada. Se giró hacia la brasa de Mistral, con el rostro impasible, la postura rígida y las manos tras la espalda. Vaya, vaya. Es un placer volver a verte, Cinder. Ese mismo gesto que llevaba a todas partes, como si no le importara en lo más mínimo nadie a su alrededor. Una reina de hielo en toda regla, igualmente. Aunque sin la parte del placer. Cinder se detuvo frente a un segundo ascensor cercano, mirando a la especialista con un fulgor desafiante en la mirada. Fue en ese momento cuando el general se volvió hacia ella, sonriendo con cortesía y algo parecido a la calidez. «Ah, Cinder. He oído mucho de ti por parte de Crow. Habría preferido conocerte en mejores y más organizadas circunstancias». La cazadora arqueó una ceja ante aquella actuación. Ensayado, con la mención de un nombre familiar para romper tensiones. Los atlesianos realmente eran todos iguales. ¿Tú y Crow hablan?, preguntó, cruzándose de brazos. «Solo en lo que respecta a asuntos importantes, me temo. Pero a veces se suelta demasiado en Atlas». Ante esto, Winter gruñó. «Por eso no entiendo por qué ese borracho sigue vinculado a nosotros». El ascensor tardaba una eternidad, y cuanto más se demoraba, más cerca estaba Cinder de vomitar. Es invaluable, y uno de los mejores cazadores de todo Remnant. Ospin confía en él, y yo confío en sus habilidades. Antes de que Winter pudiera replicar, el ascensor emitió un sonido y las puertas se abrieron. El que iban a usar los dos atlesianos había llegado, dejando a Cinder en una dolorosa encrucijada. Soportar la cercanía de Winter, o explicar a Ospin por qué había llegado tarde, lo cual, ahora que había dos testigos, sería extremadamente problemático. ¿No vienes, Cinder?, preguntó Ironwood, deteniendo la puerta. «Oh, sí. Claro». Entró al ascensor, colocándose en el lado opuesto de Winter. Así, los tres emprendieron el viaje hacia arriba. Y por los dioses, era incómodo. Lo único rescatable era que la música del ascensor era pegadiza. Cinder se preguntaba por qué Ospin necesitaba estar tan alto en el cielo para dirigir Beacon. Le hacía parecer pomposo. «Entonces, Cinder, ¿por qué estás en Beacon? Dudo que estés aquí solo de visita». Sacada de sus pensamientos, Cinder dio una respuesta directa, sin sarcasmo alguno. «Soy profesora aquí», respondió. «¿Profesora? Esos chicos deben de estar sufriendo, entonces». Cinder apretó los dientes por dentro, tratando de contener la rabia. «Oh, ellos me adoran, no te preocupes por eso». Claro. Había sido una respuesta neutral, sin dobles sentidos ni sarcasmo en su voz, y aún así Cinder estalló. «Como si tú pudieras hacerlo mejor, reina de hielo». Vio a Winter asomar la cabeza por detrás de Ironwood. «Yo sí puedo hacerlo mejor. Disciplina, orden, conocimiento, todo eso que siempre te faltó, Cinder, y lo que de verdad hace a un buen maestro». Winter escupió su nombre como veneno, y la cazadora la fulminó con la mirada. «Hablas como si quisieras comprobarlo. Los simuladores siempre están libres». Cinder sonrió con malicia, y Winter le devolvió el gesto. «Nada bueno saldría de eso. Si quieres repetir lo del festival de Vital, no tengo problema en hacerte un hueco en mi agenda».
El golpe al ego fue directo, y lo peor es que justo en ese momento el ascensor se abrió, dándole a Winter la última palabra. Los tres salieron hacia la oficina de Ozpin. Como siempre, Glinda Godwich ya estaba allí, y Cinder agradeció tenerla cerca, aunque fuera solo para alejarse de los dos atlesianos. Qué gusto tenerlo aquí, general. A usted también, profesora. Ironwood inclinó la cabeza con una sonrisa. Winter hizo lo mismo. Glinda, en cambio, no parecía nada contenta. No es que no me alegre de verlos, pero ¿qué hace aquí, Ironwood? ¿Y por qué trajo su flota?, preguntó. La dureza de su voz cortaba el aire, pero Ironwood ni se inmutó. Con el festival de Vital tan próximo, pensé que sería buena idea mostrarle al mundo el poder del ejército de Atlas, para subir la moral. El poder no lo es todo. ¿Qué cree que sentirá la gente al ver una armada plantada en su puerta? Ironwood seguía sonriendo, lo cual solo ponía nerviosa a Cinder. Cuando ningún Grimm se acerque gracias a nosotros, se sentirán seguros y protegidos. Y verán que Atlas quiere proteger a todo Remnant, no solo a sí mismo. Alzó un puño para reforzar su confianza. Cinder bufó por dentro. Hasta que no actuaran, eran inútiles. Bien. Dejemos eso. No es para lo que estamos aquí. Hay asuntos más importantes que tratar, intervino Ozpin, atrayendo la atención de todos mientras bebía de su taza. Por cierto, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde están los otros profesores?, preguntó Cinder. Todos parecían saber algo menos ella, y eso la irritaba. Ozpin respiró hondo y la miró fijo. Cinder, como instructora de combate, tu deber es vigilar a los estudiantes, e identificar talentos excepcionales. No solo para ayudarlos a crecer, sino también para mantenerlos a salvo. Un vacío le heló el pecho. Ese miedo instintivo que le recordaba al collar de la madame volvió de golpe. ¿De qué hablas?, preguntó, conteniendo la respiración. Una alumna nuestra, muy importante para la academia, fue casada y quedó catatónica. Tenía un talento especial y, Cinder lo interrumpió con un gesto. La verdad. Lo miró con dureza. No puedo decírtela. ¿Por tu guerra secreta? Ahora sí le había tocado el orgullo. Ozpin entrecerró los ojos. ¿Entiende, Cinder? A menos que te unas a nuestra causa, no podemos darte detalles. Una fuga de información podría provocar pánico y desastre. La rabia fría le subió por el pecho. ¿Y qué esperan de mí? ¿Que me ponga a espiar estudiantes?, escupió. Mantente atenta. Sean de Ballet, Mistral, Baco o Atlas, necesitamos a todo talento prometedor. Especialmente si son chicas jóvenes. Cinder arqueó una ceja. ¿Y Sin estaba metido en esto? ¿Por qué mujeres jóvenes? Sí. Y Sin no se preocupaba por los detalles, pero cumplía. Esto es crucial, Cinder. Para todo Remnant. La voz de Ironwood era tan fría como siempre. Cinder frunció el ceño. Algo no cuadraba. Ozpin hablaba de un enemigo oculto, pero no movía un dedo contra el Wittefang. ¿Ciego o arrogante? ¿Saben que el Wittefang ya está matando gente? Hasta a sus desertores. Son casi un culto, dijo mirando alrededor. Todos, excepto Ozpin, se notaban preocupados. Tenemos muchos reportes, pero no hay suficientes cazadores. Eso es una estupidez. Cinder apretó el puño con furia. Ozpin la tomaba por tonta. Señorita Cinder. Él es su superior. Sea lo que sea, tendrá sus razones. Winter alzó la voz. Era una esclava voluntaria, y tal vez por eso a Cinder le hervía la sangre cada vez que la veía. Entonces, ¿van a hacer algo o no? Le lanzó directo a Ozpin. Enviaré refuerzos para aumentar la seguridad. Quizás Winter también pueda encargarse. Ironwood, calmado como siempre, miró a Winter, que se sorprendió un segundo antes de recomponerse. Sí, señor. Claro. Aunque yo esperaba. Lo antes posible. Sí, señor. ¿Eso es todo?, preguntó Cinder, ya harta de una reunión que parecía no ir a ninguna parte. Al menos había rascado algo de apoyo contra el Wittefang, aunque fuera puro maquillaje. Sí. Puedes retirarte.
Ospin la despidió con un gesto, y con un cabeceo ella se dirigió al ascensor. Glinda la acompañó, con el ceño más fruncido de lo habitual. No podía culparla. Todo eso estaba echando a perder el ambiente. El Wittefang, el ejército de Atlas, un enemigo oculto, Ruby y Jan en riesgo. Esa era la razón por la que había ido a Mistral. No dejarse distraer con todo esto. Aún así, no iba a permitir que Ospin la manipulara. Si no quería darle respuestas, trabajaría con lo que tenía. Solo debía decidir por dónde empezar. Glinda. El ascensor llegó y Cinder entró. Godwitch la miró levantando una ceja. ¿Estamos seguras?, preguntó. No le temía a nada, salvo a perder a sus hermanastras. Y con la situación del Wittefang, eso la inquietaba. Por supuesto, contestó Glinda, y las puertas se cerraron. Cinder suspiró. Quizá unas copas y un par de exámenes mal corregidos la relajaran. El único problema era que su bebida favorita solo se hacía en Mistral. Por suerte, con el festival de Vital habían importado unas botellas de Moncave o sea Vale, y Cinder no tardó en hacerse de unas cuantas. La bebida rústica no era tan buena como la que había probado en la capital, pero servía, y esa noche tenía un buen trabajo por delante. En su nuevo departamento, cerca de la estación de Buleats hacia Beacon, la cazadora se sentó sola. No era barato, pero tenía dinero de sobra y la academia cubría parte de los gastos. Era más sencillo que su antiguo hogar, pero acogedor y con lo justo para vivir. Se sentó en la mesa de la cocina, dándole vueltas a cómo salir de aquel aprieto. No quería ayudar ni a Ospin ni a Ironwood. Tampoco pensaba unirse a su grupo, mucho menos dejarse mandar cuando nadie más parecía tener idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero, por otro lado, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Ni Rhodes ni Summer lo habrían permitido. Sobre todo Summer. Ella jamás se habría apartado de algo así. Los cazadores existían para proteger a la gente, y aunque Cinder nunca había terminado de creer del todo en esa frase, al menos quería mantener a salvo a sus hermanas y a sí misma. Lo que necesitaba era información. El problema era conseguirla. El círculo de Ospin era cerrado, hermético, y no soltaría nada bajo presión, aunque tampoco era que ella quisiera recurrir a eso, al menos no todavía. Sin embargo, había un eslabón débil. O, mejor dicho, un eslabón que a su vez estaba conectado con otro, más pequeño. Con un suspiro, se sirvió otra copa. El licor rojizo le quemó la garganta mientras pensaba en voz baja. Espero que Ruby pueda perdonarme. El día siguiente fue un caos. Al menos una docena de estudiantes extranjeros se unió a cada clase de combate. Chicos cuyas habilidades desconocía, algunos por debajo de sus propios alumnos, otros claramente muy por encima. Además, se notaba que muchos trataban su estadía en Beacon como si no valiera nada. Y enseñar a estudiantes sin interés era exasperante. Por suerte, los de esa mañana estaban tranquilos salvo el equipo JNPR, que luchaba en la arena como si su vida dependiera de ello. Cinder apoyaba la cabeza con una mano sobre el escritorio, intentando sobrellevar la resaca y concentrarse en la pelea. Había bebido demasiado la noche anterior, y empezaba a temer que se estaba pareciendo demasiado a su tío. Al menos Jaune fue el primero en caer. El muchacho era terriblemente torpe, pero lo compensaba con perseverancia. Y eso, aunque no sabía si lo llevaría muy lejos, Cinder lo respetaba. Basta. Ordenó en cuanto la sirena sonó y los grimolográficos desaparecieron, dejando a dos alumnos jadeando, uno de pie y el otro tirado boca arriba. Nikos, Valkyrie, Ren, hicieron un buen trabajo. Intentó sonar profesional, pero la jaqueca no le dejaba ser amable. Por suerte, los estudiantes no parecieron notarlo. Gracias, respondió Pirra con una reverencia, mientras algunos de los que estaban sentados alrededor la animaban o le pedían autógrafos. Cinder soltó un gruñido y miró al chico en el suelo. Ark, lo tuyo fue un desastre. Ni siquiera lograste apoyar a tu equipo. Estuviste demasiado a la defensiva y no pudiste seguirles el ritmo. No sé si estabas asustado o qué, pero tienes que superar eso. El chico la miró y suspiró derrotado, dejándose caer de espaldas otra vez.
Pero. Él fue quien inventó nuestra estrategia genial, protestó Nora, con esa energía suya de siempre, mientras Cinder se sostenía la cabeza con una mano para que no se le cayera del peso de la resaca. Nora tiene razón, añadió Ren, uniéndose enseguida a su lado con gesto severo. Todas nuestras combinaciones de ataque son idea de Jaune. Ha aportado bastante. Cinder resopló. Lo siento, pero ninguna estrategia sobrevive al primer golpe del enemigo. Y si él no puede defenderse ni aportar en el combate, no importa qué tan buenas sean sus ideas, lo van a convertir en blanco fácil, y ustedes tres tendrán que estar sacándolo del hoyo cada 2x3. Contuvo un quejido. No quería sonar demasiado dura, pero las miradas bajas de los demás confirmaban que se había pasado. Al final, añadió con un toque de concesión. Aunque debo admitir que ha mejorado. Muy rápido. Y eso es mérito de Nikos. Pirra se sonrojó mientras Nora ayudaba a Jaune a levantarse. Así que sigan practicando. Todos. No solo Pirra. Son un equipo, recuérdenlo. Cinder echó un vistazo al reloj digital en la pantalla. Ya casi era hora, y ella no iba a sobrevivir un minuto más de clase. Quizás nadie se quejaría. Muy bien, clase terminada. Fuera de aquí. Su voz retumbó en el salón. Las risas y celebraciones de los estudiantes la siguieron mientras recogía sus cosas. Ruby salió de último, como siempre, y Cinder aprovechó su autoridad para atrapar a su objetivo. Schnee. Ven acá. Wei se volvió indignada, mientras Yang murmuraba algo burlón que la hizo enfurecer. Como una niña contrariada, caminó hacia Cinder, aunque enseguida recompuso la postura. Sí, profesora. De cerca, Cinder notó lo mucho que se parecía a su hermana. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha visitado alguien últimamente? Wei arqueó una ceja. No, para nada. ¿Por qué? Cinder casi sonrió. Había dado en el blanco. Pero necesitaba confirmación. ¿En serio? ¿Ningún familiar? La heredera apartó la mirada, con un dejo de decepción. Ya lo dije. Nadie. Y gracias a las estrellas, porque si mi padre estuviera aquí sería insoportable. Así que ya puedo irme. Miraba de nuevo hacia la puerta, ansiosa por escapar. Curiosamente, parecía más cómoda con ella que con otros profesores. Quizás por Ruby. Sí, claro. Perdona. A veces pasa que algunos reciben visitas por el festival de Vital. Puedes irte. Weiss la miró con desconfianza, pero no dijo nada y salió del salón. Una vez sola, Cinder sonrió con malicia. Te atrapé, Winter. Esa noche, la ciudad de Val estaba abarrotada a pesar de ser día de semana. Las calles se llenaban de luces y fiestas. Cinder no quería cruzarse con nadie conocido, así que se puso una capa granate que guardaba para los días de lluvia, de fabricación improvisada de Mistral. Llevaba sus espadas gemelas Midnight en la espalda baja junto con un carcaj de flechas. No esperaba que las cosas se pusieran feas, pero en asuntos de información, una pelea siempre era una posibilidad. Saltaba de azotea en azotea. Fuera de las avenidas principales, Val estaba lleno de callejones estrechos donde unos se ocultaban abajo y otros se movían sin ser vistos arriba. Conocía el camino. Lo había recorrido distraída el día anterior. Se posó en el borde de un edificio alto desde donde tenía buena vista. La librería donde habían asesinado al fauno seguía acordonada con cinta policial, pero ahora estaba custodiada por caballeros atlesianos. Robots blanco y negro, con armaduras brillantes y armas relucientes. Un nuevo modelo. Su sospecha se confirmaba. Descendió al techo de la tienda y encontró un tragaluz perfecto para espiar. Miró hacia adentro. Ahí estaba Winter, sola, con las luces encendidas, examinando lo que parecía una caja fuerte en el mostrador. Tenía la espalda vuelta. Una oportunidad perfecta. Cinder abrió el tragaluz y se dejó caer. No era la entrada más sigilosa, pero tampoco era lo que buscaba. La especialista de Atlas giró apenas la cabeza al oír el ruido, justo cuando Cinder se irguió. «¿Trabajas rápido?», dijo ella, intentando sonar amistosa. «Por supuesto».
Ironwood me eligió personalmente como su asistente y recibí la mejor formación en la Academia Atlas. No debería sorprenderte. Winter se volvió hacia ella por completo, con el ceño fruncido y la boca torcida en una mueca seria. Deberías aprender a aceptar un cumplido, replicó Cinder con una sonrisa. Pero la mirada helada de la otra no cambió, y su sonrisa se borró enseguida. ¿Qué quieres?, preguntó la Schnee. Información, respondió Cinder con tono casual. Winter cerró los ojos un segundo, como si estuviera conteniendo algo. No tengo nada que darte. Ah, sí. ¿No sabes nada de los Wittefang? Patrañas. Nadie sabe que estás aquí, ni siquiera tu propia hermana. Así que no me vengas con eso. Deberías haber aceptado la oferta de Ospin. Entonces podrías estar ayudando a la causa. La voz de Winter sonó cortante, y su postura se tensó al intentar desviar el tema. Cinder no se movió. Seguía recargada con desgano contra una estantería, como si nada de eso le importara. No tengo intención de ayudar ni a Ospin ni a Ironwood. Pero sí me preocupan esos tipos. ¿Están asesinando desertores? ¿Qué sigue después? Prefiero no tener una bomba a la vuelta de la esquina estos días. Sus ojos se entrecerraron, clavándose con dureza en la especialista. Winter tampoco se dio terreno. Así que actúas por tu cuenta. Pues discúlpame si no me importa. Winter se dio la vuelta, dispuesta a terminar la conversación. Pero Cinder no iba a dejarla escapar tan fácil. Oh, no. No deberías preocuparte por mí, aunque tampoco soy la única que actúa por libre. La especialista se giró apenas, mirándola de reojo. Cinder sonrió de medio lado y siguió. Verás, mis hermanas también están preocupadas por los Wittefang. Tanto, que piensan hacer algo al respecto. Eso es peligrosísimo, y prefiero que el problema desaparezca antes de que tengan que arriesgar la vida. ¿Y eso qué tiene que ver con? Beacon tiene un fuerte énfasis en el trabajo en equipo. Así que, lógicamente, mis hermanas no estarán solas en esa cruzada suicida. Y tú sabes perfectamente quién está en ese equipo. Así que, a menos que me ayudes a hacer algo respecto a los Wittefang, estarás poniendo a tu querida hermanita en peligro. Tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada cuando vio cómo la reina de hielo se crispaba por dentro. Winter se giró del todo, fulminándola con una mirada mortal y la mano ya en la empuñadura de su espada. Amenazarme a mí es una cosa. Pero a mi hermana eso es bajo, incluso para ti. El filo en su voz solo hizo que Cinder sonriera aún más. No estoy amenazando a nadie. Solo digo los hechos. Y el hecho es, si no hacemos nada, nuestras hermanas sí lo harán. Así que tienes que elegir, tu deber y tu expediente impecable o tu familia. Winter apretó los dientes con rabia contenida. Su mano tembló antes de aflojarse al fin. ¿Qué quieres saber?, preguntó, derrotada. Los Wittefang. ¿Dónde están? ¿Qué planean? No lo sabemos aún, pero un informante nos advirtió que los Wittefang están siendo usados en un complot contra Beacon. Los ojos de Cinder se abrieron de golpe. Ella no estaba metida con el grupo de Ospin, pero sabía que su tío sí. Él era quien le había contado todo, quien siempre le daba una salida cuando la necesitaba. ¿Crow está aquí?, preguntó, y por un instante su fachada se resquebrajó. No quería imaginar de dónde había sacado esa información. No, Crow, respondió Winter. ¿Entonces quién? El silencio cayó como un muro. La especialista respiró hondo antes de responder. Raven Branwen. ¿Qué? ¿La conoces? Oh, sí que la conocía. O, al menos, había escuchado de ella. Fue Crow quien le contó, después de que Ruby y Jan casi murieran intentando encontrarla, sobre la hermana perdida. Y no hablaba bien de ella. Jan, en cambio, solo tenía palabras dulces en la única ocasión en que se animó a hablar de Raven. Para Cinder, esas historias bastaban. Considerando lo que había hecho sufrir a Jan, lo que sentía por esa mujer no podía llamarse otra cosa más que odio. Sí. Pensé que había desaparecido. Se había ido, pero reapareció hace poco y nos advirtió.
Por eso vinimos, para proteger Beacon. Cinder se llevó una mano al mentón, procesando la revelación. ¿Y cómo consiguió esa información? Winter se tensó y tardó en responder. No lo sabemos. Desapareció antes de aclarar nada. Pero Crow nos aseguró que, si algo es seguro, es que no trabaja para ellos. Ajá, volvamos al tema. ¿Sabes algo más de los Wittefang? Lo que sea. Por desgracia, nuestras pistas son muy escasas. Aunque sí hemos notado un aumento marcado en la actividad criminal humana desde el incidente entre el equipo Ruby y Roman Torchwick en los muelles. ¿Criminales humanos? ¿Crees que los están usando para cubrir su rastro? Es muy posible. Si están asociados con Torchwick, entonces trabajar con humanos no sería nada extraño. Ya veo, Cinder suspiró. Si esto fuese en Mistral, tendría contactos a los que recurrir. Pero en Vale no había tenido tiempo de relacionarse con nadie más allá del personal de la academia y su propia familia. Estaba estancada. Tendría que buscar muy lejos, y eso tomaría tiempo. Pero al menos tenía un punto de partida. Bueno, gracias, Reina de Hielo. Veré qué puedo hacer. Tú sigue con lo que sea que estuvieras haciendo. Se despidió con un gesto despreocupado, acomodándose para volver a saltar por la claraboya. Cinder. La voz de Winter la detuvo. Ella se giró, viendo en el rostro de la especialista la misma seriedad de siempre. Eres cazadora y profesora. Tu deber es con Vale. Si encuentras algo, espero que nos lo informes. Cinder no pensaba hacerlo de inmediato. Pero si todo salía bien, quizá lo consideraría. Está bien. Y por favor, aquello captó por completo la atención de Cinder. La voz de Winter había cambiado a un tono suplicante. Sus ojos se entrecerraban y sus mejillas estaban tensas. ¿Estaba ansiosa? No involucres a mi hermana. A pesar de todo, Winter seguía siendo una hermana. En el deber de proteger a los propios hermanos, por mucho que la detestara, Cinder no pudo evitar sentir cierta afinidad. Tienes mi palabra. En realidad no estaba segura de que fuera posible. Sus hermanas eran ciertamente obstinadas, pero quizá, con algo de fuerza, podría convencerlas de mantenerse al margen. Así que, en cierto modo, no le estaba mintiendo a Winter. Saltó del edificio a través del tragaluz, dejando atrás a la especialista. Con la capucha de su capa nuevamente sobre la cabeza, se dirigió a su apartamento para descansar lo que quedaba del día. Horas más tarde, mientras yacía en su cama, revisaba su lista de contactos. Era bastante corta considerando todos los lugares a los que había ido. Y de muchos de ellos tendría que volver a ganarse la confianza tras meses sin comunicación. Sin embargo, al llegar a la mitad de la lista, encontró un hombre que casi había olvidado. Un pequeño aliado con el que había hecho contacto y que en su momento le había dado los medios para cazar a su presa humana en Anima. El día siguiente fue igual de caótico, pero Cinder logró sobrellevarlo a la fuerza. Apenas tenía tiempo para hacer otra cosa que no fuera trabajar y entrenar, pero aún así consiguió un pequeño avance. Un conocido en Mistral había sido lo bastante amable como para redirigirla a un contacto suyo en Vale. El precio había sido un simple favor para una famosa cazadora. Sabía que eso le costaría caro más adelante, pero en aquel momento no le importaba. Ese día salió temprano de la academia. El bulead que la transportaba aterrizó y la dejó junto con una multitud de personas. Al salir, Cinder distinguió una melena rubia sobre una motocicleta naranja, vestida de blanco y negro. La dueña de la moto también pareció reconocerla, saludándola con la mano. «¡Hey, hermana!», llamó Jan. Cinder se dirigió hacia ella, aunque consideró por un instante simplemente seguir su camino. «Jan, ¿qué haces aquí? ¿Y qué pasa con el blanco?». Le echó un vistazo al abrigo blanco de su hermana, un cambio drástico frente a su habitual esquema de colores naranjas, marrones y amarillos. Digamos que intento ser discreta. Cinder cruzó los brazos, con una expresión divertida en el rostro. «¿Tú? Discreta?» «Claro». Jan frunció el ceño. «Puedo serlo cuando quiero. Pero te gusta destacar». «Quizá, pero ahora estoy en una misión. Trabajo de cazadora que no puedo arriesgar».
Al oír esas palabras, la leve diversión de Cinder desapareció de golpe. Justo eso era lo que quería evitar, y ya había fallado. ¿Solo tú?, preguntó. Todo el equipo, Ruby. Ruby nos dijo que no nos delatarías. Cinder tuvo que resistir las ganas de darse una palmada en la cara. Por supuesto que su hermanastra menor había dicho eso. No lo haré. ¿Van a ir solas?, volvió a preguntar. Puedes venir si quieres. Dos hermanas contra el mundo, como en Patch, dijo Yang con mirada soñadora, extendiendo un brazo como si quisiera señalar un horizonte imaginario. A menos que estés demasiado ocupada para nosotras. La provocación era un buen intento, pero no funcionaría con ella. Al menos, no por esa razón. Aunque implicara cierto peligro para su hermanastra, también era una cazadora en formación y una de las personas más fuertes que conocía. Podía cuidarse sola. Está bien. Solo llévame a mi piso para cambiarme. Cinder subió a la parte trasera de Bumblebee. Le daba algo de envidia que su padre le hubiera comprado a Yang una motocicleta tan genial, pero incluso ella debía admitir que combinaba perfectamente con la personalidad temeraria de la peleadora. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue la sonrisa de Yang. Por un momento, brilló como nunca antes.